En primer lugar, tenemos que saber la base más importante de lo que dice el Nefesh HaChaim, Rabbi Haim de Volozhin. Les recomiendo muchísimo, muchísimo entrar a tucurso.tv en nuestra página y ver allá el curso de Nefesh HaChaim. Vale mucho la pena aprender esas clases. Iluminan mucho los conocimientos de uno sobre cómo funcionan las cosas en la vida. En síntesis, lo que dice el Nefesh HaChaim es lo siguiente. La persona tiene un poder muy grande en mover el cielo, reactivar el cielo. De alguna otra forma, lo que pasa en el cielo depende mucho de nuestras acciones en la tierra. Bajo ese lema ocurren todas las cosas que se hacen. Si es sacrificio, si es tefilín, si es velas de Shabbat, si es una mitzvah, si es una tzedakah, todo al final reactiva cosas celestiales que no tenemos muchos conocimientos en ellos, pero Jajamín, que tenían muchos conocimientos del cielo, nos decían qué causa cada mitzvah que Shem ordenó hacer en la tierra, que eso hace, qué es lo que hace en el cielo. Hoy dedicaremos a entender por lo menos un poquito, una gotita del océano, de lo que es, qué es lo que el shofar en Rosh Hashanah causa. Para entender por qué se toca shofar, qué causa el shofar y por qué esos son los sonidos del shofar. Tú, o tú, y otra vez uno largo. Tú. Encontré hoy un Zohar muy interesante que se los quiero leer y explicar. Obviamente voy a escoger nada más las palabritas claves. Habla este Zohar de la hora que vino Hashem a entregar la Torah. La entrega de la Torah que ocurre después de la salida de Egipto, no crean que era un evento fácil a nivel celestial. Jajamim hablan mucho de la resistencia celestial a los milagros que Hashem nos quiso hacer. Por ejemplo, cuando quiso partir el mar, se opusieron los ángeles. Y cuando quiso entregar la Torah, se opusieron los malajim. En esa escena especialmente de la salida de Egipto y de Matan Torah, se ve cómo funciona la corte celestial y cómo Akadosh Baruj Hu, de alguna forma, batalla para superar nuestros enemigos celestiales y lograr darnos lo que Él quiere dar. Porque al fin y al cabo es el Rey de la Justicia. Y en un juicio hay acusadores y defensores. Y cuando esos acusadores se nos acumulan, la cosa se pone un poco difícil. No se olviden, en la salida de Egipto, incluso en Matan Torah, somos todavía un pueblo esclavo, un pueblo que fue idólatra en Egipto, un pueblo que cayó en 49 grados de impureza. No es fácil. No es fácil de repente darles el premio mayor, el regalo más grande que hay en el cielo, la princesa divina de Akadosh Baruj Hu, que es la Torah Kedoshá. Los malajim se opusieron. Los versículos están llenos de sus quejas. Tenao deja la shamaim. Deja tu honor aquí en el cielo entre nosotros. No se lo des a los humanos. ¿Y qué hace este humano, Moshe, entre nosotros? La Torah especifica cómo fue Matan Torah, diciendo lo siguiente. Y había en Matan Torah una nube oscura sobre la montaña. Hoshech Anan Va'arafel. Oscuridad, nube y niebla.
¿Qué necesidad hay de todo eso a la hora de Matan Torah? Yo me lo imaginaba bonito, sol brillando, el cielo despejado, nube, oscuridad, neblina. Y después, dice el versículo, Vekol shofar, y una voz de un shofar celestial se tocó en ese momento. Dice el Zohar, hay que entender que las nubes no eran nubes de lluvia. Nube, oscuridad y neblina, dice el Zohar, es una forma de decir oposición angelical que había sobre nosotros para que no tengamos el mérito de recibir la Torah. Como diciendo, ahora sí, volemos un poquito con la imaginación. Tienes al pueblo a las faldas de la montaña de Sinai. Está la montaña brillando y todo lo que quieras. Y encima, como una capa de obstáculo espiritual, denominada Joshe, Hanan y Arafel, oscuridad, nube y niebla. Y a Kadosh Baruj Hu, digamos, por encima, queriendo darnos la Torah, pero hay un obstáculo, esa nube oscura. ¿Qué hace Hashem para quitar esa nube oscura? Toca el shofar. Dice el Zohar que el shofar, sobre él está escrito, Vekol ha'am ro'im et hakolot. Y todo el pueblo veía las voces. Pregunta el Zohar, ¿y cómo se ve voces? Voces se escucha, como el versículo dice, y el pueblo veía las voces. Las voces no se ven, se escuchan. Respuesta, del sonido del shofar, pareciera que salían como voces, letras, como lo quieras imaginar, que se pegaban en esa nube negra. Y empezaban a abrir espacio, iluminando la oscuridad, alejándola. Kol shofar hazak meod, muy fuerte el sonido de shofar. Y más fuerte iba, más se abría toda la nube hasta que ésta se desvanece y el camino de Dios para entregar la Torá a nosotros está abierto debido a la bondad que causa los sonidos del shofar. Si entendimos eso, una frase más, no, lo digo de una vez. Si entendimos eso, entendimos el secreto del shofar en Rosh Hashanah, que muchos comentaristas dicen que tiene que ver, aludiendo, un ejemplo parecido al shofar de Matan Torah. En Rosh Hashanah también nosotros estamos en las faldas de Har Sinai. Estamos en nuestras sinagogas, en nuestros lugares de rezo. Por encima de nosotros, una nube oscura de todos los pecados que hicimos en el año, de todos los acusadores que opinan que no nos merecemos la bondad, la bendición y la alegría divina. Por lo tanto, viene Dios y nos dice, Tik'u bajodesh shofar, bakese leyom hagenu. Ok, ¿qué dice aquí? Tik'u, ¿sí compartí pantalla con ustedes? Tik'u bajodesh shofar. Dice a Kadosh Baruj Hu, toquen shofar en el Rosh Chodesh, que es Rosh Hashanah, bakese leyom hagenu. ¿Qué es bakese leyom hagenu? ¿Qué es bakese? ¿Qué palabra es bakese? Explican nuestros sabios, bakese es, viene la palabra mejusé. Cuando las cosas están tapadas, toquen shofar. Ahora con la introducción que les di, se entiende, ¿tapadas de qué? Están tapadas de nube negra sobre nosotros, de acusadores que dicen, no llegará tus plegarias a Dios y no llegará la abundancia de Dios hacia ti. Bakese. ¿Qué dice Akadosh Baruj Hu? Toca shofar. ¿Por qué?
En todo el judaísmo, en todos los rituales que se hacían, especialmente en la época de Bet HaMikdash, cuando era la época que queríamos que los árboles den frutas, llevábamos y ofrendábamos canastas de fruta. Cuando queríamos que la cosecha crezca, traíamos el corbán de la cosecha. Cuando queríamos que llueva, traíamos una ofrenda de agua. Es decir, lo que traes, reactivas que venga del cielo hacia ti. Por lo tanto, el tocar shofar de la tierra hacia el cielo causa que se repita la escena del shofar divino en la hora de Matan Torah, ese shofar de Akadosh Baruj Hu, junto con el sonido de nosotros, el cual abre las nubes, las quita. Que sepan, dice el Zohar, la próxima vez que se vivirá la misma escena, en la misma intensidad, con la misma claridad de visión que había en Matan Torah, Hoshech, Anán, Arafel y voces divinas de luz como dorado sobre toda esa nube, abriéndola, la próxima vez que se va a vivir va a ser cuando llegue la Geula, que sobre ello está escrito, Azitakabe Shofar Gadol Jerutenu. Se va a repetir la misma escena. Mashiach, por llegar, nube negra de acusadores diciendo, no se lo merecen, no se lo merecen, y un shofar divino que abre el espacio. Por eso, los sonidos de shofar son tres. Hay tashrat, tashat, tarat y tashat. ¿Por qué tres? Por Hoshech, Anán y Arafel. Abriendo todo tipo de barrera en tal que las cosas al final nos lleguen. Eso significa el versículo que les enseñé, Tiku Bajodesh Shofar. Miren algo increíble y muy bonito. Miren esto. Shofar suma 586. Y es el valor numérico de la palabra Ani Zakuk Le'ezra. Yo necesito ayuda. Para indicar que a la hora que sale ese sonido de shofar, todos le gritamos a Dios, necesitamos ayuda. La nube es muy densa. Como diciendo, activa tu shofar, Ribono Shel Olam, para abrir esta nubes y mandarnos bendición y alegría. Que bendición y alegría también suma 586. Te solicito ayuda y con tu shofar obtendremos Berajá y Simja. Eso es uno de los, como les dije, de los muchísimos efectos que tiene el shofar. Pero hay que saber algo que es muy importante. Este concepto que acabo de compartir con ustedes es individual, no colectivo. Tiene una fuerza colectiva el Kahal, la gente, el Knis, el Hazán, el Rabino. Y aprovecho para invitar a todos los Rosh Hashanah conmigo en Simchat Chaim Sharei Shalom. Va a estar muy especial. Es un ambiente general bonito, Kol Hakavod. Pero al fin y al cabo, a la hora de shofar tienes que entender algo. Particularmente tienes tu nube. Particularmente tú tocas shofar. Bajo la regla, escuchar es como decir. Ejemplo, en el Kiddush en Shabbat. Uno dice Kiddush. Todos nada más escuchamos o contestamos amén. Se considera que todos dijimos Kiddush. ¿Por qué? Shomea que one. Escuchar es como decir. Por lo tanto, a la hora que tú estás escuchando shofar, equivale que tú estás tocando shofar. Y por lo tanto, tú estás reactivando particularmente, familiarmente, el shofar sobre nosotros, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu persona. No te olvides
lo que dices en la tefilá, Dios. Ki ata shomea kol shofar. Dios, porque tú eres el que escucha la voz del shofar, uma'azin teruah, y pones atención al sonido, ve'en dome lach, y nadie se te parece a ti en eso. Párale, párale, párale. ¿Cómo que él se escucha el sonido del shofar y nadie se le parece a eso? Yo también lo escucho, tú también lo escuchas. ¿Qué peculiaridad, no sé si dije una palabra correcta, tiene Dios que le dices, tú escuchas y nadie como tú? Perdón, todo el K lo está escuchando. Respuesta. Dijo el rey David, Leja amar libi. Cuando David Amelech rezaba, dijo 3 palabras mágicas. 3 palabras mágicas. Leja amar libi. A ti te dice mi corazón. Como diciendo, lo que yo te estoy diciendo y la emoción que tengo y la intención que me sale de mi corazón, solo tú la puedes captar. Nadie a mi alrededor puede saber lo que corre en mi corazón en este momento, dice David Amelech. Que sepas que a la hora que tú tocas shofar, como expliqué, esa voz sale de tu corazón. Y es diferente a tefilá. Tefilá sale de la boca y se usa los 5 canales para sacar las palabras, o letras labiales, paladar, lengua, garganta, dientes. Son 5 salidas de las letras para poder hablar. El shofar sale de adentro. Es un aire que viene desde tu corazón. Díganme, por favor, ¿qué contiene el aire que tú sacas de tu corazón en ese sonido de shofar? ¿Cómo suena tu shofar? ¿Cómo suena tu plegaria? ¿Qué dicen esas ondas que salen de tu corazón hacia el Creador? Lo aclaras. Leja amar libi. Solo tú, Dios, lo puedes sentir. Y cuanto más pureza saldrá esas palabras de nosotros, más llegan al Creador y causan el efecto que les dije. Se los voy a explicar nada más de una forma un poquito más profunda, pero nada más díganme si hasta ahora estamos bien. ¿Estamos bien hasta ahora? Ok. ¿Qué causa exactamente ese término de letras divinas de sonido de shofar en una nube? ¿Qué es la nube? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Explico. Como les dije, el Nefesh HaChaim habla muchísimo de la importancia de las acciones terrenales que mueven el cielo. Una de las cosas que están marcadas todo el año, pero especialmente en Rosh Hashanah, es la pregunta, ¿bajo qué criterio me juzgan? Hay Hashem y hay Elohim. Como ya aprendimos en muchas ocasiones, Hashem es bondad y Elohim es justicia. Aunque se trata del mismo, son como 2 cachuchas en el Creador. Una que dice severamente, sí, sí, no, no, ¿qué pasó? Acusadores, hablen, tráiganme pruebas. Y otra es con mucha misericordia de parte de Hashem. Obviamente, lo que todos queremos es misericordia y no justicia. De nuevo, ¿cómo se refleja la palabra misericordia? Hashem. ¿Cómo se refleja la palabra justicia? Elohim. ¿Qué causamos con el sonido del shofar? Dice el versículo, y aquí vamos a entrar en palabras, versículos, pero no importa, creo que lo aprendan y lo sepan. Dice el versículo, Alá Elohim bitrua, Hashem bekol shofar. Lo que dice este versículo es, subió Elohim con el sonido del shofar y apareció Hashem, indicándonos que el sonido del shofar aleja, si lo llamamos hasta ahora la nube, los acusadores, ahora lo vamos a llamar la justicia, el modo Elohim.
justicia severa. ¿Cómo logras quitar la justicia? Haciendo un acto en la tierra, que ese acto se llama tocar el shofar. Alá Elohim Bitruah, Hashem apareció con la voz del shofar. En otro versículo decimos, Va Hashem Elohim Bashofar Itka, Ve'ala Besearot Teman. Muy difícil de traducir este versículo así, fácil, pero moviendo la coma, lo vamos a entender diferente. Va Hashem. Hashem es Yudke Vavke. Está escrito correctamente con el nombre de Hashem de la bondad. Hashem, ¿qué hace él mismo a la cualidad que él tiene que se llama Elohim? Va Hashem. A Elohim, va a la hora que shofar itka, a la hora que él toque el shofar, Hashem toque el shofar, Elohim, Alá besara teman, se aleja con el viento, se aleja con la tormenta y se va. Te quedas tú solo con Hashem. Ese es el secreto del Shema Israel. Explican nuestros sabios que al poner el nombre de Dios antes y después de Eloquenu, es una forma de decir encapsular la justicia. Shema Israel, Hashem, bondad, Eloquenu, encerrado, Hashem, otra vez, Ejad. Esta fórmula que están viendo aquí es muy importante para entender el shofar. Bondad, justicia, bondad. Lo cual, cuando la bondad está de los lados, es como poner en paréntesis el Eloquenu. Poner en cápsula a Eloquenu. ¿Dónde encontramos lo mismo? En los patriarcas. Abraham es bondad, y Jacob es piedad, y Yitzhak es justicia. ¿Cuál es el orden del nacimiento de los patriarcas? Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Dónde está la justicia? En medio. Y Abraham del lado derecho, Yitzhak en medio, y Jacob del lado izquierdo. Dice el Zohar, para encapsular la cualidad llamada Yitzhak, la llamada justicia severa. Por lo tanto, el sonido del shofar es largo, roto, largo. Largo significa bondad que fluye, roto es justicia que lo rompe, y largo otra vez bondad. De nuevo, encapsulamos la justicia con los sonidos largos de lado. Por eso el sonido del shofar es largo, cortado, largo. De esa forma, prácticamente, Alá Elohim Bitruah, Hashem Bekol Shofar. De esa forma, Hashem Elohim, Alá Besaroteman. Fíjense qué bonito. La palabra Elohim suma 86. Y en el nombre Shofar, está encapsulada en la palabra Shofar las letras Pei y Vav, que suman 86. Para decir, con el sonido, con el objeto shofar, con su nombre, encapsulas. Con la forma de los sonidos, también encapsulas. Todo esto nos indica el favor tan grande que nos puede llegar a hacer el shofar. Quitar justicia, quitar obstáculos, quitar oposición, quitar nubes negras. Quiero cerrar la idea y decirles lo siguiente. Dicen nuestros sabios que 3 cosas siempre son difíciles en alcanzar. La tierra de Israel, la Torá y el mundo venidero, que es la Geulá. Es muy difícil. Es muy difícil sentar a estudiarse Torah. Es muy difícil subir y vivir bien en Eretz Israel. Es muy difícil ser meritorios de la Geulá. Es difícil. Sin embargo, justo sobre esas 3 cosas difíciles, históricamente, o los versículos indican, figura el shofar. Cuando querían entrar a conquistar a Israel, como estudiamos ayer, ¿qué hicieron? Tocaron shofar. El shofar les ayudó
quitar la muralla y tener facilidad de encontrar y conquistar la tierra de Israel. La Torah fue acompañada del sonido de shofar. Y la Geula será acompañada del sonido de shofar. ¿Por qué? Porque donde están las dificultades está la bendición del shofar para quitar las cosas malas. Cada vez que en Rosh Hashanah escuches ese sonido de shofar, previamente solo piensa, este sonido que sale de mí, acuérdense, shofar particular de cada uno. Este shofar que sale de mí, quitará nubes, me quitará murallas, me quitará obstáculos, alejará mis acusadores, quitará Elohim y la justicia severa sobre mí, me conectará con Hashem, la bondad divina de Akadosh Baruj Hu. Si se logra y sale de corazón, como dijo David Amelech, amar libi, leja amar libi, Hashem, de rebote, toca su shofar para ayudarte, que también de su parte se alejen todas las cosas malas. Como dicen nuestros sabios, cuando llega el león, se escapan las yeguas, ¿cómo se llaman? No sé, tzbuim, no sé cómo se llama, esos animalcitos que molestan. Otra cosa para cerrar. Dos cosas. Dicen nuestros sabios que pasaron en Rosh Hashanah e indican a cosas grandes. Akedat Yitzhak, que se lee en Rosh Hashanah. ¿Cuándo ocurrió? La Akedat de Yitzhak, ¿cuándo ocurrió? En Rosh Hashanah. ¿Y en qué consiste Akedat Yitzhak? Bondad, Abraham, amarrando justicia, amarrando a Yitzhak. Para que sepas que cada Rosh Hashanah logras que la bondad opaque, controle, amare, neutralice la justicia. Otra cosa que pasó en Rosh Hashanah, según el Zohar, Yitzhak, que es justicia, le dijo a Esav, tráeme de comer. ¿Qué significa Esav? Acusadores. ¿Qué significa tráeme de comer? Tráeme todo lo malo que hicieron mis hijos. Es un juicio. Quiero todos los archivos. Yitzhak manda a Esav a traer comida y cada Rosh Hashanah, la justicia Elohim, manda a los acusadores, tráiganme, a ver de por qué están molestos, enséñame el selfie que te tomaste con cada uno de ellos a la hora de pecar. ¿Cómo terminó esa historia con Yitzhak? Se adelantó Jacob y presentó su ofrenda, su comida. Dice el Zohar, adelántate. Y antes que los acusadores vengan a hablar, qué tan malo eres, pon todo ante Dios de tu corazón en ese sonido de shofar, qué tan bueno soy. Presenta tus mitzvot, presenta tu canasta de bikurim llena de frutas maravillosas. Cuando la comida de Jacob adelantó la comida de Esav, ya Yitzhak no comió de la comida de Esav. Cuando tú a Dios le agarrarás con toda la grandeza de lo bueno que haces, ya no hay necesidad de escuchar al acusador Esav. Conclusión, momentos especiales nos esperan con este shofar. Y ojalá que esas plegarias tan maravillosas, ese sonido, mejor dicho, tan especial, que saldrá del corazón de todos nosotros, y hoy podemos decir, después de las dos clases de ayer y hoy, esos sonidos que saldrán del corazón y del cerebro, porque ya entendemos un poquito más la grandeza de un shofar, lo especial que es. Ojalá que eso reactive el sonido divino de Akadosh Baruj Hu, que alejará cualquier cosa mala. Les agradezco enormemente y les deseo que vuestras plegarias y vuestro sonido de shofar les traiga bendiciones. Berajá y Simjá, como dijimos, es el valor numérico 586, como es la palabra shofar.